Dios les bendiga. Mi nombre es Carlos Mejía, pastor de la Iglesia Cristiana El Redentor. Cuando se publique este video será domingo 21 de junio del año 2020. El día de hoy vamos a comenzar una serie de mensajes que hablan acerca del futuro, pero para poder analizar lo que la Biblia dice acerca del futuro, tenemos que ir al pasado. El mensaje del día de hoy se llama Un futuro y una esperanza. Es parte 1. El último rey de Judá, anillo de sellar. En la Biblia tenemos un libro escrito por el profeta Jeremías, capítulo número 29, voy a dar lectura. Dice la escritura así: Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Este es uno de los versículos bíblicos más conocidos, es uno de los versículos bíblicos que más ayudan para tiempos difíciles. Es uno de los versículos bíblicos que uno se aprende de memoria. Pero normalmente, aunque sabemos el versículo, no sabemos todo lo que está alrededor y todo lo que implicó el que Dios diese este mensaje al pueblo de Israel, particularmente el pueblo de Judá. Entonces, para entender lo que significa realmente en toda su dimensión este versículo, vamos a ver el contexto, la historia. Y para ver eso, vamos a regresar a Jeremías capítulo número 22. En este capítulo se habla acerca de lo que iba a pasar, de lo que Jeremías, el profeta de Dios, estaba diciendo de parte de Dios que iba a acontecer en el pueblo de Judá. Jeremías 22, versículo 24 dice: Tan cierto como yo vivo, afirma el Señor, que aunque Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, sea un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaré. Partimos la historia aquí con Jeconías. Jeconías casi fue el último rey de Israel o el último rey de Judá, como lo vamos a ver en un momento. Dios está hablando aquí y Dios está comparando a Jeconías con un anillo. Y aunque Dios dice en la escritura que aunque Jeconías fuese un anillo en su mano derecha, aún de allí lo arrancaría. Aún de ahí lo arrancaré, dice Dios. Sabemos que los anillos no solamente tienen la función de ser elementos de adorno. En el caso de los reyes, también en muchas ocasiones tenían la función de ser elementos donde se encontraba el sello del rey. Y con ese sello los reyes sellaban decretos, con ese sello establecían las cosas que se deberían o no se deberían de hacer. Por lo cual un anillo en la mano de un rey era de suma importancia. Pero aunque para Dios Jeconías, que era el rey en ese momento del pueblo de Israel, de Judá, era muy importante, aunque fuera muy importante, dice Dios, que aún a pesar de ello, lo arrancaría de su mano. El versículo 25 dice: Yo te entregaré en manos de los que buscan matarte y en manos de los que tú más temes, es decir, en poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de los babilonios. Vemos aquí que Dios le está comunicando a Jeconías un futuro que no parece nada bueno. No solamente Dios va a arrancar a Jeconías de su mano, como si fuera un anillo, sino que además lo va a entregar en manos de aquellos que lo quieren matar, en manos de sus enemigos, en este caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey babilónico, el más importante rey de Babilonia, que estaba conquistando muchos países. Y en este caso, ahora era el turno de conquistar
al reino de Judá. Entonces, al contrario de defenderlo Dios le está diciendo a Jeconías a través del profeta Jeremías que lo va a entregar en manos de Nabucodonosor. Y en el versículo 26 le dice además, a ti y a la madre que te dio a luz, los arrojaré a un país que no los vio nacer, y allí morirán, jamás volverán al país al que tanto anhelan volver. Vemos que el futuro de Jeconías es un futuro, voy a decirlo así, negro. Es un futuro que no promete nada bueno. Es un futuro que yo creo que nadie quisiera tener. Y esto lo está diciendo Jeremías. Esto lo está diciendo Dios a través de Jeremías. Una situación así podría quebrantar a cualquiera. Un anuncio así podría hacer que una persona se desesperase por el futuro que viene por delante. Máxime si Dios se lo está avisando y lo que Dios avisa se va a cumplir. Además, no solamente esto es lo que dice Dios a Jeconías. También en el versículo 28 hace dos preguntas. ¿Es Jeconías una vasija despreciable y rota? ¿Un objeto que nadie desea? ¿Por qué son arrojados él y su descendencia y echados a un país que no conocen? Jeconías, cuando Nabucodonosor va a conquistar el reino de Judá, tenía 18 años, era un rey joven. Prácticamente estaba empezando su reinado porque tenía 3 meses apenas reinando. Entonces, Nabucodonosor va contra el reino de Judá. Jeconías cede en base a lo que Dios le está diciendo. Jeconías no lucha contra Nabucodonosor, se rinde ante él. Y no solamente él va a ser llevado fuera de su país, de su reino, sino también su madre y muchas otras personas más, como vamos a ver. Entonces, esto es un futuro que es sumamente oscuro. En nuestros días estamos viviendo situaciones que en muchos años no se habían visto. En nuestros días sabemos que la pandemia que estamos viviendo está dejando mucha muerte y muchas personas que se han enfermado, pero no solamente eso, sino que la situación económica en general de todos los países es una situación económica muy difícil. Pero no solamente eso, se empiezan a ver situaciones todavía más violentas que las que se veían en el pasado. Entonces, para nosotros en este momento, si vemos hacia el futuro y vemos las predicciones de científicos, de personas que se dedican a la política, podemos ver que tenemos un futuro negro. Tal vez no tan negro y tan difícil como lo podía tener Jeconías, pero es un futuro en el cual no vemos algo que nos pueda alentar. Además sigue diciendo en el versículo 29, tierra, 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 escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor, anoten a este hombre, refiriéndose a Jeconías, como si fuera un hombre sin hijos, como alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David, ni reinar de nuevo en Judá. El rey Jeconías iba a ser el último rey y sus hijos ya no iban a volver a reinar en Judá, ninguno de sus hijos. Su descendencia, dice aquí, no volverá a ocupar el trono de David, ni reinar de nuevo en Judá. Una situación así justamente podría hacer sentir fracasado a cualquier persona. Y es lo que aquí dice la palabra del Señor. Anoten a este hombre como si fuera un hombre fracasado. Todo estaba en contra de Jeconías. Parecería que el versículo que estamos analizando en Jeremías capítulo 29, versículo 11, no aplica para él. Lo leo nuevamente. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza.
Sin embargo, vemos ya todas las declaraciones que Dios ha hecho a Jeconías. Va a ser entregado en manos de los que lo quieren matar. Dios se va a sacar como si él fuera un anillo de su mano derecha para no usarlo más. Su madre también va a ser llevada cautiva. Va a ser como una vasija, o viene la pregunta, es como una vasija rota que nadie quiere. ¿Por qué va a ser echado él y su descendencia? Es un hombre fracasado. Puede aplicar Jeremías 29, versículo 11, al caso de Jeconías. Pero no solamente la cuestión es lo que está viviendo Jeconías, también es la cuestión de lo que está o iba a vivir el pueblo de Judá. En Segunda de Reyes capítulo 24, podemos leer en el versículo 10 lo siguiente. En aquel tiempo, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Cuando ya la tenían cercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad. Jeconías, rey de Judá, se rindió, junto con su madre y sus funcionarios generales y oficiales. Así, en el año octavo de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Jeconías. Además, deportó a todo Jerusalén, a los generales y a los mejores soldados, a los artesanos y a los herreros, un total de 10,000 personas. Nabucodonosor deportó a Jeconías a Babilonia, y también se llevó de Jerusalén a la reina madre, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a la flor y nata del país. Deportó además a todos los guerreros, que eran 7,000, y a 1,000 artesanos y herreros, todos aptos para la guerra. El rey de Babilonia se los llevó cautivos a Babilonia. Esta era la situación que estaba viviendo el pueblo, no solamente Jeconías, no solamente sus principales, sino el pueblo, la ciudad de Jerusalén. Esta es la primera de 3 deportaciones que lleva Nabucodonosor con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá. Más adelante hay otras 2 deportaciones, pero esta es una de las principales. Entonces vemos que la situación del pueblo también es difícil. Imagínense esta situación, donde ustedes son arrancados del país donde viven, tienen que dejar todo por lo que han trabajado durante su vida, tienen que dejar seguramente amigos y familiares, tienen que ir contra su voluntad a un país que no conocen, con una lengua extraña, una lengua diferente, tienen que dejar sus tierras y tienen que emprender este camino. Pero no solamente esto es lo que tienen que hacer, sino que también el resto del pueblo que queda empieza a pensar que los que son deportados, los que están siendo llevados por Nabucodonosor, han hecho algo incorrecto, han pecado contra Dios y Dios los está castigando. En Ezequiel capítulo 11 vemos esto. Ezequiel 11 versículo 14 dice lo siguiente: Luego recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, el pueblo que aún queda en Jerusalén habla de ti, de tus parientes y de todos los israelitas desterrados. Dicen, ellos están lejos del Señor, así que ahora Él nos ha dado a nosotros la tierra que les pertenecía. Esto es lo que pensaba el pueblo de Jerusalén, los que estaban quedándose en Israel, los que no habían sido seleccionados para ser deportados, y ellos iban a quedar con la tierra de los que estaban siendo llevados. Una pérdida total en sus vidas, una pérdida en muchos sentidos. Posiblemente ellos sabían que era muy difícil que volvieran a regresar a su tierra, y iban a un lugar del cual posiblemente no tendrían retorno. Entonces, la situación del pueblo que estaba siendo llevado era también muy difícil. Y uno puede preguntarse, ¿aquí dónde aplica Jeremías 29:11?
Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Realmente ni Jeconías ni el pueblo que estaba siendo deportado podrían decir que había un plan bueno. Ellos podrían pensar que todo lo que estaba aconteciendo era totalmente malo. Ellos podrían pensar que ya no había futuro y que tampoco había esperanza. Pero en esto, Dios le habla a Jeremías, al profeta Jeremías, en el capítulo 24, versículo 1, y dice: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, el Señor me dio la siguiente visión. Vi 2 canastas de higos colocadas frente al templo del Señor en Jerusalén. Una canasta estaba llena de higos frescos y maduros, mientras que la otra tenía higos malos, tan podridos que no podían comerse. En esta visión que está teniendo Jeremías, Dios le está mostrando en forma simbólica lo que estaba o lo que iba a acontecer con los que estaban en Jerusalén y con los que habían sido deportados. Estos higos buenos y estos higos malos representaban o a los que estaban en Jerusalén o representaban a los que habían sido deportados. Pero, ¿quién era quién? Los de Jerusalén podrían decir: pues los que son deportados son los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Y seguramente los que estaban siendo deportados podrían decir lo mismo: Dios nos está castigando y Dios está dejando a los higos buenos en Jerusalén. Esa sería la perspectiva obvia desde un punto de vista humano de lo que estaba aconteciendo. Pero ¿era así realmente? Si seguimos leyendo, encontramos en Jeremías 24, versículo 4 lo siguiente: y la palabra del Señor vino a mí. Así dice el Señor, el Dios de Israel, a los deportados de Judá, que envié de este lugar al país de los babilonios. Los consideraré como a estos higos buenos. Y esto es lo que seguramente empezó a sorprender a los deportados. Y esto también sorprendió a las personas que estaban en Jerusalén. ¿Cómo es posible que los deportados pudieran representar a Dios esos higos buenos? Pero sigue diciendo la Escritura: los miraré favorablemente y los haré volver a este país. Los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Y esto es lo que vemos que en muchas ocasiones ocurre en las circunstancias difíciles. Hay dos tipos de personas en general: aquellos que se vuelven a Dios de todo corazón y aquellos que no rinden su corazón a Dios, aquellos que se resisten a Dios. En el caso de los deportados, ellos iban a ser la parte del pueblo que iban a volverse a Dios, que se iban a arrepentir de todo lo malo que habían hecho, que iban a experimentar circunstancias muy difíciles, pero esas circunstancias muy difíciles los iban a hacer reflexionar y los iban a hacer regresar, volverse de todo corazón a Dios. Por esto, estas personas que estaban siendo deportadas eran los higos buenos. Pero continúa diciendo el Señor en Jeremías 24, versículo 8: pero a Sedequías, rey de Judá, y a sus jefes y a los sobrevivientes de Jerusalén, lo mismo a los que se quedaron en este país como a los que viven en Egipto, los trataré como a los higos malos que de tan malos no se pueden comer, afirma el Señor. Y si el Señor lo afirma, eso iba a acontecer. No importaba que los que estaban en Jerusalén tuvieran el templo, no importaba que ofrecieran sacrificios, no importaba eso. Ellos eran los higos malos.
Pero ¿por qué eran los higos malos que de tan malos no se pueden comer? Porque ellos estaban lejos de Dios. Ellos nunca se arrepintieron de las cosas que hacían. Ellos incluso querían quedarse con la tierra de los deportados. Era gente mala, era gente que no buscaba realmente de corazón a Dios y que a pesar de las circunstancias que iban a vivir, de las difíciles situaciones que iban a afrontar, no se iban a arrepentir. Eran los higos malos. En el versículo 9 dice: los convertiré en motivo de espanto y de calamidad para todos los reinos de la tierra. En todos los lugares por donde yo los disperse, serán objeto de escarnio, desprecio, burla y maldición. Enviaré contra ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus antepasados. Este iba a ser el destino de Sedequías, rey de Judá. Sedequías había sido dejado en lugar de Jeconías. Nabucodonosor había elegido al tío de Jeconías y lo había puesto como rey en Judá. Este era Sedequías. Pero tanto Sedequías como el pueblo que había quedado en Judá iban a ser tratados como los higos malos. En múltiples ocasiones Jeremías habló a Sedequías y habló al pueblo de Israel que estaba en Judá. Y les habló diciéndoles la voluntad de Dios. Y les dijo que se tendrían que arrepentir. Pero Sedequías no se arrepintió. Ni el pueblo volvió su corazón a Dios. Ellos tercamente actuaron de acuerdo a lo que ellos consideraban que era correcto. Pero repetidamente Dios les dijo y Dios les avisó a través de Jeremías que estaban mal. Sin embargo, ellos no cambiaron, ni por la palabra que les dio Jeremías, ni por todo lo que vivieron más adelante. Y así llegamos a nuestro texto inicial en Jeremías 29, versículo 10. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo lo visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y este es el texto principal que vamos a analizar. Antes del versículo 10, Jeremías habla acerca de lo que deben y no deben de hacer los que están deportados. Él les escribe una carta y esta es parte de esa carta. Él les dice que ellos deben de procurar la paz y el bien de la ciudad a donde van a estar. Ellos deben de edificar casas, ellos deben de casarse y ellos deben de hacer una vida. ¿Por qué? Porque de ese lugar a donde han sido llevados, ellos van a estar viviendo por 70 años. Toda una vida, toda una generación o dos van a estar allá. Y entonces, cuando pase ese tiempo, ellos o los hijos de ellos van a poder regresar. Y este es el texto principal. Dios tenía planes de bien para ellos y no de mal. Y Dios quería darles un futuro y una esperanza. Aunque las circunstancias iniciales de su cautiverio, de la situación de ser deportados, de ser separados de su tierra, de su familia, de ser separados de sus trabajos, de ser llevados a un lugar donde no conocen, era una situación muy difícil, Dios tenía planes buenos para ellos. Y 70 años tenían que cumplirse. Y estos 70 años es una profecía que Jeremías le está dando al pueblo. 70 años van a pasar, pero cuando pasen, ellos van a poder regresar.
Y estos 70 años son una base muy importante del mensaje que vamos a estar viendo el siguiente domingo. Decíamos que para hablar del futuro tenemos que voltear hacia el pasado. Y este es justamente el pasado que da la clave para poder entender el futuro. Estos 70 años que ocurrieron más o menos alrededor del año 600 antes de Cristo. Esta situación que estamos analizando en términos redondos fue 600 años antes de la venida del Señor. Continuando con el mensaje que está en este capítulo de Jeremías 29 a los deportados, dice el versículo 20 lo siguiente: pero ahora todos ustedes, los exiliados que hice deportar de Jerusalén a Babilonia, obedezcan mi palabra. Era muy importante que el pueblo que había sido exiliado oyese realmente la palabra de Dios, y no solamente lo oyese, sino que lo obedeciese. Y como les digo, parte de esta palabra era que prosperaran en el lugar donde estaban y buscaran la paz de la ciudad donde habían sido llevados. Esto implicaba de que estuvieran sometidos a Nabucodonosor y al rey de Babilonia. Esto implicaba que estuvieran sometidos a ese reino. No importaba de que ese reino los hubiera llevado. Seguramente era muy posible de que muchos de los deportados hubieran querido protestar, hubieran querido rebelarse, hubieran querido regresar a su tierra. Sin embargo, la instrucción de Dios era muy clara. No deberían de hacer eso y deberían de procurar llevar una vida en paz en el lugar donde habían sido deportados. Ellos tenían ahora que obedecer más que nunca a Dios. Ellos deberían de permanecer quietos antes de rebelarse, antes de oponerse, antes de escaparse de regreso hacia su tierra. Ellos deberían de permanecer quietos en Babilonia y procurar la paz de ese lugar. Tenían que obedecer en circunstancias difíciles. Antes a lo mejor no lo habían hecho. En su propia tierra no habían obedecido cabalmente a Dios, pero ahora lo tenían que hacer. Además dice el versículo 21, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y de Sedequías, hijo de Maseías, que les profetizaron una mentira en mi nombre. Voy a entregarlos en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará ante sus propios ojos. En aquellos días, tanto en Jerusalén, en la tierra de Judá, como entre los exiliados, había falsos profetas. Entre estos falsos profetas está estos dos que se mencionan aquí: Acab, hijo de Colaías, y Sedequías, hijo de Maseías. Este Sedequías no es el mismo rey Sedequías que quedó en Jerusalén. Este es otro Sedequías, alguien del pueblo, alguien que se decía ser profeta, pero que estaba dando mensajes falsos, y ellos decían que esos mensajes venían de Dios. ¿Y cuáles eran en esencia esos mensajes? Los mensajes que ellos daban, y también los falsos profetas en Jerusalén, era de que esa circunstancia donde habían sido deportados iba a acabar prontamente. En Jerusalén un profeta se atrevió a decir que en 2 años Dios iba a quebrar el yugo de Babilonia, y que en 2 años los deportados, incluyendo Jeconías, el rey, iba a regresar al reino de Judá. Sin embargo, esas eran mentiras, eran cosas que Dios no había dicho, porque los planes de Dios eran muy claros. Los exiliados iban a estar 70 años fuera de su tierra. Y ese tipo de situaciones que estaban hablando estos falsos profetas podían provocar rebeldía, no solamente a Babilonia, entre los que habían sido deportados, sino esa rebeldía podía ir directamente en contra de Dios. Por eso Dios no permitió que estas personas continuasen vivas, porque lo que estaban diciendo era una mentira, y una mentira que podía tener consecuencias muy graves. En nuestros días sabemos, como nos dice nuestro Señor Jesús, que también hay falsos profetas, hay falsos apóstoles, hay falsos hermanos que hablan cosas que Dios no ha dicho. Debemos de tener mucho cuidado con eso, porque
Si no tenemos cuidado y discernimiento, podemos caer en sus dichos y aún estar rebelándonos en contra de Dios. Pero sigue diciendo el versículo número 8. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado con estos falsos profetas, porque en la actualidad, como nos dijo nuestro Señor Jesús, saldrán muchos y muchos tratarán de engañar aún a los elegidos de Dios. Y continuando en Jeremías 29, 5 versículos después del mensaje de bien, de un futuro que nos quiere dar el Señor, de una esperanza, viene el mensaje que parece totalmente opuesto. En Jeremías 29, versículo 15 dice lo siguiente: ustedes podrán decir, el Señor nos ha dado profetas en Babilonia. Ellos podrían, los que estaban en Babilonia, los que estaban deportados, decir, pues Dios nos ha dado profetas que nos dicen que vamos a regresar prontamente a Jerusalén. Pero, ¿cuál es el mensaje que trae Dios en este momento? Versículo 16. Pero esto es lo que dice el Señor acerca del rey que ocupa el trono de David. El rey que ocupa el trono de David en Jerusalén es Sedequías. Y acerca de todo el pueblo que aún queda en esta ciudad, es decir, de sus hermanos que no fueron con ustedes al exilio, los que estaban todavía en la ciudad de Jerusalén. Así dice el Señor Todopoderoso: voy a mandar contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia. Haré que sean como higos podridos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, hambre y pestilencia, y haré que sean motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, y que sean maldición y objeto de horror, de burla y de escarnio en todas las naciones por donde yo los disperse, porque ustedes no han escuchado ni han hecho caso de las palabras que una y otra vez les envié por medio de mis siervos los profetas, afirma el Señor. Al contrario de los planes de bien, de darles un futuro y una esperanza como se los da a los deportados, el Señor habla en forma muy severa contra los que están en Jerusalén, contra el rey Sedequías y con los habitantes de esta ciudad. El Señor hace juicios muy fuertes y Él lo que les dice que va a hacer es perseguirlos con espada, hambre y pestilencia, y que serán espanto para todos los reinos de la tierra. Este es un juicio muy severo contra la mayoría de personas que quedaron en Jerusalén, contra aquellos que decían de los deportados que los deportados eran los higos malos, muy lejos de la realidad. Los higos malos no sirven ni para comer, y esos higos son los que quedaron en Jerusalén, los que quedaron atrás. No solamente es lo que dice el Señor, sino fue lo que sucedió. En Jeremías capítulo número 39 nos dice cuál es el destino del rey Sedequías, el que Nabucodonosor había dejado en lugar de Jeconías. En el versículo 4 dice: al verlos el rey Sedequías de Judá y todos los soldados huyeron de la ciudad. En este tiempo el rey Nabucodonosor ya había asediado la ciudad por bastante tiempo. La ciudad había sufrido mucho porque estaban muriendo de hambre dentro de ella, estaban muriendo de enfermedades, y ahora estaban los soldados del rey Nabucodonosor entrando a la ciudad. Y dice el versículo 4 que al verlos el rey Sedequías de Judá y todos los soldados huyeron de la ciudad, salieron de noche por el camino del jardín del rey, por la puerta que está entre los dos muros, tomando el camino del Arabá.
El rey Sedequías y sus principales soldados huyeron de la ciudad. Pero el ejército babilónico los persiguió hasta alcanzarlos en las llanuras de Jericó. Capturaron a Sedequías y lo llevaron ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, que estaba en Riblá, en el territorio de Hamat. Allí dictó sentencia contra Sedequías y ante sus propios ojos hizo degollar a sus hijos, lo mismo que a todos los nobles de Judá. Sedequías tuvo un futuro muy malo. Sedequías estaba viviendo una pesadilla. Sedequías nunca quiso rendirse ante Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios hablaba a través de Jeremías y le indicaba claramente a Sedequías que debería de rendirse para que no sufriera mal, Sedequías no se rindía a Nabucodonosor porque nunca quiso rendir su voluntad a Dios. Y esas eran las consecuencias. En el versículo 7 dice todavía algo peor. Luego mandó que a Sedequías le sacaran los ojos y le pusieran, antes de eso es versículo 6. Allí dictó sentencia contra Sedequías, y ante sus propios ojos hizo degollar a sus hijos lo mismo que a todos los nobles de Judá. Luego mandó que a Sedequías le sacaran los ojos y le pusieran cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Los babilonios prendieron fuego al palacio real y a las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Y este fue el final de Sedequías. Sedequías murió ciego, murió preso en Babilonia. Y lo último que vio fue cómo mataban a sus hijos y a sus nobles. Un destino, una vivencia muy mala, un juicio muy severo contra Sedequías, porque Sedequías nunca se rindió a Dios. Pero ¿cuál fue el destino del rey Jeconías? De aquel que se le comparó con un jarro roto, de aquel que se le comparó o que Dios mismo dijo que era como un hombre que había sido un fracaso en su vida. ¿Cuál fue el destino de Jeconías? En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 27, dice lo siguiente. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Jeconías, rey de Judá, en el mes 10º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Jeconías, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Jeconías había sido llevado preso y Jeconías vivió como un prisionero durante 37 años. Cuando finalmente Nabucodonosor murió y fue sustituido por Evil-Merodach, este Evil-Merodach se convierte en rey de Babilonia y da la libertad a Jeconías, rey de Judá. Y dice el versículo 28, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dado su comida de parte del rey, de continuo todos los días de su vida. El destino del rey Jeconías fue muy diferente al destino del rey Sedequías. Sedequías sufrió el castigo de su falta de arrepentimiento, pero Jeconías alcanzó gracia y misericordia delante de Dios.
Dios había prometido al pueblo deportado que les daría un futuro y una esperanza. Y eso no solamente era al pueblo, era incluso también al mismo rey Jeconías. Dios le iba a dar un futuro y una esperanza. Pero nos puede parecer algo tremendo de que Jeconías haya estado preso durante 37 años, que haya estado como un reo. Sin embargo, se piensa que no fue exactamente así la vida de Jeconías. No durante 37 años estuvo metido en un calabozo, en una cárcel. Esto no parece que haya sido así. Hay algunos estudios arqueológicos que se hicieron en Babilonia, en la parte sur del palacio de Nabucodonosor, y en la parte baja encontraron unas tablillas cuneiformes. Y en estas tablillas cuneiformes que encontraron en el palacio sur de Nabucodonosor, muestran que Jeconías no era un prisionero de guerra ordinario, sino que gozó de un trato correspondiente a su rango, más aún que fue considerado como verdadero rey. Nabucodonosor proveyó a la manutención de Jeconías, su familia, y lo trató, al menos durante algún tiempo, como rey, desde el año 10 al 35 del reinado de Nabucodonosor, según estas tablillas. Es decir, que durante 25 años de ese cautiverio durante 25 años, los primeros 25 años del cautiverio de Jeconías, él fue tratado como un rey. Era un rey prisionero, pero finalmente un rey, y le era dado todo lo que necesitaba, no solamente él, sino su familia y sus sirvientes. Se piensa que posiblemente después, en el año 36 del reinado de Nabucodonosor, alguna situación se haya presentado con Jeconías. No sabemos si en algún momento él, queriendo rebelarse otra vez contra Dios, trató de escapar. Es lo que se puede, o lo que conjeturan los historiadores, que pudo él tratar de escapar de Nabucodonosor y regresar a la tierra de Israel, porque era algo que él añoraba. Sin embargo, si esa fue la situación o fue alguna otra, a partir del año 36 realmente sí fue un preso. Perdió privilegios que él tenía. Y fue hasta que el hijo de Nabucodonosor, Evil Merodach, le dio un verdadero trato de rey, sentándolo a su mesa. Lo cual nos deja ver que realmente, aunque sí estuvo preso durante varios años, como un preso y no un rey, aún así él vivió con bien, él tuvo un futuro y tuvo una esperanza durante muchos años, y aún, aunque posiblemente se haya querido rebelar contra Nabucodonosor, escapándose y regresándose a su tierra, aún así alcanzó misericordia de parte de Dios, y Dios movió el corazón de Evil Merodach. Los textos cuneiformes referentes a Jeconías, que se encuentran actualmente en un museo de Berlín, fueron hallados en las excavaciones llevadas a cabo por los alemanes en 1899 a 1912. Sobre ellos se escribió Weidner en 1939. Esta es la evidencia arqueológica que sobre Jeconías se ha encontrado en Babilonia, por lo cual podemos concluir que la vida de Jeconías al inicio, durante muchos años, fue bastante buena. Dios le dio un futuro y una esperanza, y aunque posiblemente estuvo preso algunos años, aún tuvo un futuro y una esperanza, porque fue tratado después por Evil Merodach como un verdadero rey. Esta evidencia arqueológica que se encontró de Jeconías no es la única que existe. Esta es de Babilonia, pero también se encontraron otras evidencias arqueológicas en la tierra de Israel. Al inicio del mensaje encontrábamos dos preguntas que planteaba la escritura en Jeremías 22, versículo 28. La primera pregunta dice:
¿Es Jeconías una vasija despreciable y rota, un objeto que nadie desea? Era una pregunta que venía formulando Dios, que venía formulando el profeta Jeremías, comparando a Jeconías como esta vasija despreciable y rota. Pero es una pregunta. ¿Nadie desearía realmente esta vasija? ¿Nadie desearía realmente a Jeconías? ¿Habría caído de la gracia de todas las personas en Jerusalén? ¿Habría sido calificado como el responsable, como la persona que tenía la culpa porque Nabucodonosor había llevadose a muchas personas desterradas? Él sería el culpable, él tendría la culpa. Normalmente en los países le echamos la culpa siempre a los políticos, a los presidentes, a los que están al frente. Jeconías tenía este mismo destino. En las excavaciones llevadas a cabo por Albright en Tel Bek Misrin, que es una localidad en Israel, en el año de 1928, fue hallada en el estrado más alto un asa de jarro o cántaro con la inscripción siguiente. Resulta muy curioso que se haya encontrado este cántaro, esta jarra, pero no solamente fue una. También dice un poco más adelante que fue encontrado junto a otras asas de jarro acuñadas y cerámicas de la segunda fase del hierro reciente. En 1930 fue encontrado por el profesor Elihu Grant otra asa con idéntica inscripción en Bet Shemesh y otra tercer ejemplar con la misma impresión fue encontrada en Tel Ber Mishre en 1930. Esas inscripciones que tenían estas tres jarras que fueron encontradas, la traducción del sello, era un sello, lo que tenían estas jarras, es la siguiente: de Eliaquín, administrador de Jeconías. Estos jarros, cuya asa lleva la inscripción, estarían destinados a recoger y transportar los frutos de las tierras propiedad de Jeconías, respetadas a pesar de encontrarse él en el destierro. Y esa pregunta que hace Dios en Jeremías 22:28, ¿es Jeconías una vasija despreciable y rota, un objeto que nadie desea? Fue respondida siglos, muchos siglos después, por estas evidencias arqueológicas que se encontraron. Dios sabía que esto se iba a hallar. Dios sabía que se iban a encontrar estas jarras rotas, estas asas de jarras rotas. Y aquí íbamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. Jeconías no solamente no era una vasija rota, no solamente era alguien que no fuera deseado o respetado por su pueblo, todo lo contrario. Jeconías seguía siendo para el pueblo de Judá, tanto en Jerusalén como el deportado, seguía siendo el rey de Judá. Seguía el pueblo rindiéndole ese estatus, seguía dándole ese lugar que le pertenecía. Dios se lo había dado y a pesar de haber sido desterrado y llevado, ellos lo seguían reconociendo como rey. Entonces no era una vasija rota, era alguien que era valioso para todo el pueblo. Y la segunda pregunta era, ¿por qué son arrojados él y su descendencia y echados a un país que no conocen? ¿Por qué? ¿Por qué iban a ser echados? Estas dos preguntas nos plantean una serie de dudas que nosotros, cuando no conocemos cuáles son los planes de Dios, salen dentro de nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Cuando vemos que todo va mal, nos preguntamos el porqué de las cosas. Seguramente Jeconías no tuvo respuesta a estas dos preguntas, no tuvo respuestas a lo que el profeta Jeremías estaba diciendo, sino hasta mucho, mucho tiempo después. Vemos que no fue tratado como una vasija rota. Pero ¿por qué son arrojados él y su descendencia y echados a un país que no conocen?
En Ageo capítulo 2, versículo 20 tenemos la respuesta. El día 24 del mismo mes vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo. Di a Zorobabel, gobernante de Judá, en aquel día afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Si vemos el lenguaje que está usando aquí Ageo, es muy similar al lenguaje que usó Jeremías cuando se está refiriendo a Jeconías. En la tercera lámina que veíamos, en Jeremías 22, versículo 24, dice la escritura lo siguiente: tan cierto como yo vivo, afirma el Señor. El Señor está afirmando en esta parte de Jeremías y el Señor está afirmando en Ageo. Afirma el Señor que aunque Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, sea un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaré. Por el contrario, en el caso de Zorobabel, el Señor afirma exactamente lo contrario. Y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Pero además de la cuestión del anillo, en el caso de Jeconías, que iba a ser sacado por parte de Dios de su mano derecha, y en el caso de Zorobabel, que iba a hacerlo como un anillo y un anillo de sellar en su mano, ¿qué relación tiene Zorobabel con Jeconías? Si vamos y leemos el libro de Mateo capítulo 1, podemos ver la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel. Zorobabel era el nieto de Jeconías. Y después Zorobabel engendró a Abiud Eliaquín. Y sigue la escritura diciendo en Mateo capítulo 1 toda la genealogía de Jesús hasta llegar a él, y dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Por qué son arrojados él y su descendencia y echados a un país que no conocen? Porque tenía que tener preservación, tenía que la descendencia de Jeconías ser preservada. Su descendencia no podía desaparecer, y parte de su descendencia era Zorobabel. Pero de Zorobabel, muchas generaciones después, viene Jesús. Dios llevó a Jeconías y Dios llevó a su familia al destierro para ser preservados, para cuidar de ellos. En una primera instancia esto parecía un castigo, pero realmente al transcurso de los años resultó en una bendición. Pero este Zorobabel que nos habla aquí la escritura, ¿quién fue? Zorobabel, como dice aquí en Ageo 2, fue gobernante de Judá. Él fue el primero, junto con el pueblo de Dios, una parte del pueblo de Dios que estaba en Babilonia, del pueblo de Judá, fue el primero que regresó a la tierra de Israel, a la tierra de Judá, después de 70 años. Dios lo eligió como un anillo de sellar, porque Zorobabel iba a ser usado para emprender ese retorno, ese primer regreso del pueblo de Israel, ese primer regreso del pueblo de Judá. Dios lo eligió porque Zorobabel, junto con los que estaban regresando, iban a poner los cimientos, la primera piedra del templo de Dios. Zorobabel fue muy importante para Dios, y al contrario de Jecosías, Zorobabel fue como el anillo al dedo de Dios. Como leíamos en Jeremías 22, versículo 29, de Jeconías también se dijo: tierra, 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 escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor: anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijos, como alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David, ni reinar de nuevo en Judá. Y
esta palabra se cumplió, porque ninguno de los hijos de Jecosías, ninguno de ellos pudo volver a reinar en Judá. Él fue, en cierta forma, junto con Sedequías, el último rey de Judá. Propiamente Jeconías sería el último porque fue el que vivió más tiempo. Y aunque Sedequías murió antes, Jeconías, como lo habíamos dicho, fue considerado aún en el destierro como un rey. Él sobrevivió más tiempo y él fue bendecido por Dios como uno de los hijos buenos. Dios le dio un futuro y Dios le dio una esperanza. Pero la esperanza de Jeconías no solamente terminó con sus hijos, porque aunque ninguno de sus hijos directos fue o volvió a ocupar el reino de Judá, sí uno de sus descendientes ocupará no solamente el reino y el trono de Judá, sino el reino de Israel. Sabemos que Jesús fue descendiente de Jeconías, y Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el Hijo de David, y Él ocupará ese trono. Él ocupará no solamente el trono de Judá, el reino del sur, sino el trono del reino de Israel, de todas las tribus de Israel. Entonces, como dice la Escritura, un hombre podría ganar el mundo entero, y si ganase el mundo entero, la tierra entera, uno podría ser considerado por el ser humano como un hombre exitoso. Pero aunque uno gana el mundo entero, si uno pierde su alma, lo ha perdido todo. Jeconías perdió el reinado. Jeconías no fue más rey, ni sus hijos. Y desde un punto de vista humano, él fue un fracaso. Pero Dios le dio un futuro y una esperanza. Y en ese futuro y en esa esperanza no hay fracaso. Porque el que espera en Dios, el que espera la venida del Señor, siempre resultará victorioso. Jesús decía, yo he vencido al mundo. Jesús decía, confiad, porque Él ha vencido. Jesús fue victorioso y no fracasó. Jeconías en ese sentido tampoco fracasó en su vida, porque Dios lo eligió para ser uno de los ancestros de Jesús. Vemos, haciendo un comparativo entre lo que dice Jeremías 22 y Ageo 2, tan cierto como yo vivo, afirma el Señor, que aunque Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, sea un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaré. Y lo que ya veíamos que Dios dijo de Zorobabel, en aquel día afirma el Todopoderoso, el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Y en la ilustración he puesto un anillo que ha sufrido en la primera imagen mucho maltrato, un anillo prácticamente roto. Normalmente, ¿qué se haría con este anillo? Pues se fundiría y se haría un anillo diferente. Aquí en este caso el joyero hizo otra cosa, agarró ese anillo y lo empezó a martillar para empezarle a dar forma, hacerlo otra vez redondo y no en esa forma aplastada que tenía. Después de martillarlo, lo empezó a, a pasar la lima, a limar, para quitarle imperfecciones. Después de limarlo, lo mete en fuego para igualmente hacerlo más liso. Después de meterlo en fuego, lo mete en una prensa. Después de meterlo en una prensa, lo empieza a pulir. Y después de pulido, el anillo queda como nuevo. Dios nos puede meter en un proceso igual. Nuestra vida muchas veces es como ese anillo deforme, que no se puede usar. Pero si Dios nos martilla, nos lima, nos mete a fuego y nos pule, podemos ser un anillo
en la mano de Dios. Pero cada persona tiene que elegir. Hay una promesa, hay una escritura, donde Dios dice que tiene planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso se lo dice a su pueblo, a los desterrados, a los que han pasado por circunstancias muy difíciles, pero que son higos buenos. ¿Pero por qué son buenos esos higos? Porque han rendido su voluntad y su vida a Dios. Pero a aquellos higos malos que no rinden su voluntad a Dios, sino que siempre están rebelándose a lo que Dios les indica, Dios también tiene una promesa. Dios tiene un juicio. Voy a mandar contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia. El pueblo de Judá vivió una época muy difícil, una época de cambio. Iba a dejar de haber reyes. Venía Nabucodonosor a invadir. Eran deportados y otros eran dejados. Vivieron circunstancias donde el país fue destruido. Actualmente estamos viviendo circunstancias muy difíciles y nos preocupa el futuro. No sabemos cuándo exactamente acabe esta pandemia, no sabemos exactamente cómo va a ser la economía en un futuro, en los siguientes meses o en los siguientes años. Se nos habla que puede haber hambre, se nos habla que va a haber mucho desempleo, de hecho ya lo hay. Vivimos en incertidumbre, pero Dios tiene planes. Depende de nosotros si vamos a estar en los planes de bien y no de calamidad de Dios, donde podamos tener un futuro y una esperanza, o si vamos a elegir ser rebeldes a Dios y nunca someternos a su voluntad, y entonces Dios podrá mandar sobre nosotros la espada, el hambre y la pestilencia. ¿Cuál es el futuro que cada uno quiere? ¿Cuál es el futuro que elegiremos? Mucha gente, si volteamos a ver las noticias, a la calle, está eligiendo el futuro de las personas que quedaron en Jerusalén. Se están convirtiendo en esos higos malos, o simplemente ya lo son. Todos nosotros hemos sido en algún momento higos malos, pero Dios nos ha rescatado. Dios nos da la posibilidad de volvernos de todo corazón a Él, y te da la posibilidad a ti, si eres un cristiano que se ha alejado, o si eres una persona que no conoce a Dios, te da la posibilidad de volverte de todo corazón a Él. Y Él entonces te tomará. Y a pesar de las circunstancias difíciles que puedas vivir, a pesar de que puedas ver que todo está mal y que tienes un futuro muy negro como lo tuvo Jeconías, Dios te tomará y te dará un fin bueno y no de calamidad. Te dará un futuro y una esperanza. Pero eso no lo decide Dios. Dios te lo quiere dar. Un futuro con esperanza o un futuro con calamidad, depende de ti. Es tu decisión de rendir tu vida a Dios, de servir a Jesús, de recibirle como Señor, o es tu decisión de rechazarlo. Dios te bendiga, Dios te ilumine. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, porque sabemos que tú has venido a este mundo para darnos salvación. Te pedimos, Dios, que podamos, los que estamos perseverando en tu camino día con día, siempre, Señor, elegir hacer tu voluntad. Que podamos, Señor, ser como esos higos buenos y podamos, Señor, estar en tus planes de bien y no de calamidad. Que podamos, Señor, tener un futuro y una esperanza. Tal vez no el futuro que nosotros esperábamos. Tal vez no la esperanza exactamente como nosotros la habíamos planeado. Pero ese futuro y esa esperanza pueden ser aún mejores de lo que nosotros pensamos. Te pido, Dios, que aquellos que no te conocen
o aquellos que están alejados de ti, que en cierta forma representan a estos hijos malos, puedan escuchar tu llamado y puedan ellos rendir su voluntad a ti, para que igualmente ellos no reciban la calamidad en sus vidas, sino que puedan, Señor, también tener un futuro y una esperanza. Porque sabemos que en el mundo tendremos aflicción, pero sabemos que tú has vencido al mundo. Sabemos, Señor, que en el mundo podemos padecer, pero sabemos que este padecimiento que podemos tener aquí en el mundo es breve y no es comparado con la gloria que tú tienes, Señor, reservada para tu pueblo ahí en los cielos. Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia, y te pido, Señor, que tú bendigas a tu pueblo y que tú hagas una obra en aquellos que no te conocen. Ve, Señor, a los que están enfermos, y ve, Señor, a los que no tienen sustento. Bendícelos, Señor, y provéeles. Gracias, Señor, te damos, y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.